La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Miguel de Camps García, me apunta Jacqueline Morel, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenos días, Luis Miguel, un placer tenerte en el programa. Buenos días, doña Jacqueline, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y muy bien contando con una persona joven, un político joven, eso a uno le transmite juventud también, por ósmosis. Luis Miguel, ¿qué está haciendo tú? ¿Qué está haciendo el Partido Revolucionario Socialdemócrata después de haber perdido a su fundador y líder, tu padre, Atuey de Camps? Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes aquí. Y como usted señala, el PRS del Partido del Toro, pues se encuentra en una nueva etapa. Al producirse la desaparición física de nuestro líder y fundador, no así de principios su desaparición, todo lo contrario, se mantiene y se fortalece diariamente. El partido se encuentra en una etapa de transformación con miras a un proceso de renovación y refortalecimiento. Por eso, desde que el año inició, anunciamos una política de puertas abiertas para con toda la ciudadanía, enseñando de que el PRCD, el Partido del Toro, y ustedes son testigos porque conocen del tema político mejor que cualquiera, es un partido que se ha caracterizado siempre por ser un partido de posiciones verticales, frontales, a veces hasta demasiado, algunos dirían, pero sin ningún tipo de juego de cabezas. Y eso es algo que en nuestro criterio le ha generado a nuestro partido credibilidad. Y esa credibilidad tenemos que fortalecerla y mantenerla y acrecentarla. Por eso, la política de puertas abiertas que señalamos es para todos aquellos que quieran hacer una vida política nueva, que quieran desarrollar su liderazgo en un partido sin cola y en una posibilidad de organización que no tienen que hacer fila para entrar y tampoco tienen techo de crecimiento. Ahora, Luis Miguel, tú dices que el partido está en una nueva etapa de renacimiento, de renovación y de reconfirmación, diría yo, o le añado yo. Pero siendo el Partido Revolucionario Socialdemócrata un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, ¿a quién se parece el PRSD hoy? ¿Y qué es lo que quiere ser? ¿Cuál es la bandera que vende? ¿Por qué sería este partido distinto a lo que tenemos en el sistema? Muy sencillo, porque ciertamente como partido surgimos del PRD, pero no surgimos del PRD que existe hoy, ni del PRD que existía hace 10 años, sino de lo que fue en un momento el PRD histórico con defensa de los principios. Justamente el hecho de haber existido y existir como partido es lo que nos marca como diferencia de lo que es en sentido general, y todas las generalidades generalmente, valga la redundancia, son injustas, pues de la generalidad de los demás partidos del sistema. ¿Por qué? Porque nuestro lema es libertad, democracia, justicia social, no reelección. Y por eso existimos. Ahora bien, libertad, democracia, justicia social, democracia libertad, y no reelección. Democracia, justicia social y no reelección, así es. Ahora bien, aprovechando esa pregunta, doña Jacqueline. Bueno, nuestro partido en casi 11 años se concentró en trabajar la necesidad de un entendimiento entre las fuerzas de oposición todas, y ustedes lo saben muy bien que en este país no ha habido nadie que haya trabajado más por eso como lo fue Atuey de Camps, y sin embargo no fue posible. Y los actores políticos no entendieron la necesidad nacional de que eso se produjera y no se produjo. Pero siguen trabajando en ese sentido. Pero eso lo hacía, licenciado Atuey de Camps, que en nuestro criterio era una figura política que trascendía los límites de nuestro partido. Era más grande que el PRSD, él. Pero si eso no fue posible, ahora nosotros tenemos como obligación fortalecer nuestro partido, acrecentar nuestro partido y plantearle al país una alternativa con estas características que he mencionado. Y esas alternativas deberán ser en todos los niveles de elección, pero también alternativa de propuestas de políticas públicas. Y algo que nos llama mucho la atención es el hecho de que, aprovechando también a los televidentes más jóvenes, seguramente todos, desde que tenemos uso de razón, vemos que en la República Dominicana hay una crisis, y de una crisis pasamos a otra crisis y profundizamos a otras crisis. Sin embargo, la crisis actual de la República Dominicana, entendemos que tiene un componente adicional que tal vez hace 10 o 15 o 20 años no existía, y es el problema de la criminalidad. Los niveles de criminalidad que existen hoy en la República Dominicana son terribles.
Y cuando vemos las medidas de los gobiernos para enfrentar este problema, se limitan generalmente a lanzar más policías a la calle y dotarlas también de contingentes de militares. Nosotros entendemos que estas medidas no son suficientes. ¿Cómo es que se reduce la criminalidad? Yendo a la raíz. Y la raíz del problema de la criminalidad, como ustedes bien saben, es un problema económico, fundamentalmente, de educación y económico. El Estado tiene que proveer oportunidades de generación de empleo con salarios dignos. Y eso no se puede lograr si las políticas de Estado son políticas de una excesiva recaudación fiscal, de una voracidad tributaria sin control. Eso lo que hace es que ahoga el sector privado, que es quien principalmente debe estar llamado a la creación de empleos dignos. Y eso no lo hemos visto en ningún gobierno. Nosotros proponemos que este problema se enfrente de esta manera. Y así una gran cantidad de problemas. A propósito de lo que estamos conversando, yo entiendo, y nuestro partido entiende, que el país ha dado demostraciones, sobre todo este año, de que hay problemas importantes nacionales que le atañen a toda la población y que la población ha tomado la decisión de accionar y de movilizarse a propósito de las marchas. Y eso hay que aplaudirlo. En una intervención que sostuvimos la semana pasada en los medios, a través de una alocución nacional de nuestro partido, señalábamos que el Partido Revolucionario Socialdemócrata hace suyo los reclamos del fin de la corrupción y de la impunidad, la búsqueda de los responsables. Se apoyan la Marcha Verde. Apoyamos ese llamado del fin de la corrupción y la impunidad, apoyamos el llamado de que quienes hayan quebrantado la ley cumplan con sus penas y también que aquellos recursos que hayan sido mal habidos sean devueltos a las arcas del Estado. Y evidentemente en eso coincidimos. Pero tenemos que señalar respecto de ese particular que el país se encuentra ahora mismo concentrado, si se quiere, en el hecho de que existe un problema con el caso de Brecht, que lo existe. Pero no podemos olvidar que la corrupción administrativa en nuestro país no comienza con el caso de Brecht. Es decir, ojalá termine ahí, pero ya no específicamente, Luis Miguel, en el caso de Brecht, parecería, como nos dijo recientemente Tito Bisono, que nos quedamos sin caso. Cuando vemos lo que pasó en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y vemos el escrito brillante de la jueza Miriam Germán Brito, es decir, daría la impresión que no hay expediente suficiente para condenar a nadie. La primera impresión que hay que señalar, a nuestro entender, es que cuando el Ministerio Público limita su accionar a lo que le manden de fuera, es una especie de afirmación de que la República Dominicana es una colonia. ¿Dónde está la iniciativa de investigación del Ministerio Público? Eso no puede aceptarse. Además, hay que verificar si lo que viene de fuera es correcto, porque pudiera ser incorrecto, y además hay que verificar si es completo, porque pudiera estar incompleto. Pero cuando hay declaraciones de que eso es todo y no hay más nada, es una especie de afirmación de que somos una colonia, y eso no puede ser aceptado. Nosotros entendemos que desde ese momento se comienza a ver los problemas de ese caso. La decisión de la magistrada... Miguel, quizás no somos una colonia, pero existen los tratados de libre comercio, la relación comercial, acuerdos internacionales de varios tipos. Yo no me estoy refiriendo a que esas informaciones no sean utilizadas, por supuesto que tienen que ser utilizadas. Lo que yo me estoy refiriendo es al hecho de que, por el hecho de que esas informaciones lleguen, ya ahí cesaría la responsabilidad del Ministerio Público de investigar a fondo. Obviamente que no, pero eso es lo que ha sucedido en este país en este momento. Y respecto a la decisión de la magistrada Miriam Germán, con todo el respeto que ella se ha ganado en esta sociedad dominicana, sencillamente hay que hacerle caso. La instrumentalización de los procesos no puede repetirse lo que fue, por ejemplo, el caso contra el senador de San Juan de la Maguana, donde por razones supuestamente técnicas, pues entonces se cae el caso. Y después la Procuraduría General de la República decide no recurrir, que le quedaba otra instancia, pero decide no recurrir. Miren, el problema es que no podemos nosotros seguir el guión que se nos plantea. Tenemos que verlo, analizarlo y evaluar lo que es positivo de él y reconocer lo que puede ser positivo de esto. Pero también tenemos que identificar cuáles cosas son reales o pueden ser reales y se encuentran fuera de ese guión, y reclamarlo, y señalarlo, y pedir que se atienda eso también. Entonces, por eso es que nosotros señalamos, como acabamos de mencionar, que los temas de la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad tienen que incluir el caso de Brecht, pero no pueden limitarse a ello. Y además de eso, a propósito del régimen
de impunidad que ha existido en la República Dominicana, tenemos que señalar lo siguiente. Así como la criminalidad no se resuelve solamente con atender los resultados de ella con policías en la calle, que es un elemento, pero no basta. Igualmente, el tema de la corrupción y el fin de la impunidad no se resuelve únicamente con la persecución. Es importante y hay que hacerlo, pero hay que ver cuál es la base, cuál es el origen de ese sistema de impunidad. Y el origen de ese sistema de impunidad, en nuestro criterio, es el sistema electoral y de partidos que existe hoy día en la República Dominicana. ¿Bajo qué criterio de razonabilidad cualquier persona se candidatea a cualquier posición e invierte recursos multiplicados por veces lo que esa persona obtendría en esa posición que lograría? Eso no tiene ningún sentido. Entonces vemos cómo al lograr las posiciones, luego hay que apañar compromisos y comienza a renovarse ese ciclo de las complicidades. El sistema electoral requiere una modificación, el sistema de partidos también, pero los dos. El sistema electoral, ¿cómo es posible que no haya topes en el uso de recursos públicos y privados en los procesos electorales? Tiene que haber un tope, igual para todos los actores, sin que haya discriminación. Así también la población puede ver cuáles son las ofertas, cuáles son las alternativas y elegir acorde con ello. Entre una de las muchas propuestas, ¿no?, que tienen que ser tomadas en cuenta, yo creo que en el momento en que el país se encuentra hoy día, tiene el partido de gobierno una oportunidad de dar alguna demostración que le convendría al país y le convendría políticamente al partido. Y es sencilla y llanamente hacer lo correcto. A propósito del Consejo Nacional de la Magistratura, en donde el partido de gobierno tiene mayoría mecánica, pues elegir personas que cumplan las características que el pueblo pide, que no tenga relaciones políticas, que no tenga parcialidad, etcétera. Respecto del proceso de modificación del sistema electoral y de partidos, pues igual, hacer lo propio, fomentar un espacio de competencia igual, sin privilegios. Por ejemplo, ¿cuántas veces, y ustedes que tienen tantos años cubriendo la política, pueden tal vez responderlo, cuántas veces ustedes no han escuchado en procesos electorales que la Junta Central Electoral identifica una violación de la ley electoral, pero no puede hacer nada? Muchísimas veces. Luis Miguel, vamos a hacer una breve pausa comercial. ¿Cómo no? Pero volvemos en unos minutos con Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Queden con nosotros, en unos minutos volvemos. Bueno, señores, esta mañana continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Luis Miguel de Camps García. Él es el secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Está entrenado, intentó ser candidato a diputado con muy buena aceptación. Tiene genes políticos. Y de todo tipo y hasta artísticos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, al principio del programa, Luis Miguel, tú decías que el partido está en renovación y que tiene las puertas abiertas. Así es. ¿Esto se ha traducido en entusiasmo de gente que quiera participar en la política de jóvenes? Sí. A pesar de estos escándalos que cualquiera diría, bueno, ¿y para qué me voy a meter en esto? Así es. Miren, la realidad es que muchas veces la gente puede decir, bueno, pero ahí está otro partido, ahí está otro político, y como comentábamos antes de la pausa, pues nosotros somos de criterio, no porque lo digamos, sino porque como organización lo hemos podido demostrar a lo largo de toda nuestra vida partidaria, de que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Esa diferenciación es fundamental, sobre todo en la actividad política. Y estos llamados y esta noticia de que un partido con esas características como el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, tiene esa política de puertas abiertas, ciertamente ha despertado una gran cantidad de interés en la población dominicana y ha habido muchos contactos con personas que se han acercado, el interés, porque justamente ha habido, como decía también hace un momento, un despertar hasta cierto grado de la población dominicana reclamando algo diferente, positivo, algo que no sea más de lo mismo. Y ante ese espacio es que justamente nosotros hemos dicho, bueno, es que hay una alternativa. Hay una alternativa para romper el problema de la criminalidad y de la impunidad. Hay una alternativa para establecer políticas que fomenten empleos con salarios dignos. Hay alternativa para
Problemas, por ejemplo, como la inequidad de género. ¿Cómo es posible que en el 2017, todavía hoy, cuando usted tiene un hombre y una mujer en una posición en donde ambos realizan la misma labor, la mujer gane menos que el hombre? Eso es inaceptable. Además de eso, para resolver ese problema no se requiere ningún programa especial, no se requiere ninguna modificación legal, simplemente se requiere voluntad política, nada más, ya que desde el Estado se debe dar el ejemplo. Para resolver esos problemas existe una alternativa y esa alternativa es el Partido del Toro, y la gente, en nuestro entender, pues se ha interesado por eso que estamos repitiendo aquí hoy, porque no es porque uno lo diga, sino porque la historia es la mejor carta de presentación. Ahora que tú hablas de los temas del género y está el debate del tema del aborto, con la observación del presidente, sí, lo aprueba el Senado, se cayó en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu posición con ese tema? Miren, la oposición política tiene que ser responsable. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que cuando el gobierno hace algo de manera incorrecta, tener la responsabilidad de señalarlo y, de ser posible, idealmente, plantear soluciones alternativas. Yeah. Pero igualmente, cuando hace algo que se entiende correcto, también señalarlo. Nosotros entendemos que las observaciones del presidente son correctas. Las causales tienen que ser aceptadas, porque no puede haber una generalidad sin excepciones como fueron esas que son realmente posibles, que tienen razonabilidad. Entonces, entonces el tranque de que se cae el Código Penal, se dice que el Código Penal es muy bueno y que es necesario. Y que es necesario. También se decía eso del Código de Procedimiento Civil, perdón, el procedimiento penal. Y vemos cómo años y años después hay apresamientos de criminales de cualquier índole y un sistema extragarantista que desde el punto de vista teórico puede tener sentido, desde el punto de vista práctico vemos que la reincidencia de la criminalidad por la falta de firmeza respecto de los apresamientos produce un incremento de la criminalidad. Es decir, una cosa es lo que se dice y lo que parece y otra cosa es lo que es. Lo importante no es tener una legislación perfecta, obviamente eso nunca va a ser posible. Lo importante es tener una legislación de lo más posible, correcta posible. Ahora, para eso tendremos que sacrificar cosas principales. Yo creo que no. Hay cosas fundamentales que no se pueden soltar, simplemente porque se entiende que otras cosas son buenas. ¿Ustedes están participando como un partido en las conversaciones de la ley de partidos? ¿O a través de qué mecanismo están haciendo si ustedes no están agrupados en el grupo, en los partidos de oposición? No recuerdo el nombre. No, la realidad es que no tiene un nombre, porque algunos le llaman bloque de oposición, sí, y en realidad no es un bloque. Eso es un conjunto de partidos en el que sí formamos parte, que nos convocamos, nos autoconvocamos, porque coincidimos en atender algunas necesidades puntuales, que son tres puntuales. Uno, una Junta Central Electoral con miembros que sean probos, que sean correctos e independientes. Y eso se llevó a cabo. Dos, una designación de jueces del Tribunal Superior Electoral que tengan estas mismas características. Y tres, una ley electoral y de partidos que pueda significar un sistema democrático equitativo, que el sistema democrático que se ha convertido en un sistema papeletocrático, pues cese y realmente tratar de trazar la ruta hasta un verdadero sistema democrático. Esos son los tres puntos. Eso no puede, en nuestro entender, significar que existe una coalición, ni mucho menos, es simplemente donde hay una infinidad de diferencias en muchísimos aspectos, pero hay una coincidencia en esos puntos. Señores, ¿cómo es posible que haya discusión siquiera de que para posiciones como las que he mencionado y legislaciones como la que he dicho, las peticiones de que sean gente imparciales, las peticiones de que las legislaciones sean equitativas, que sean justas, sea algo que haya que pelear, sea algo que haya que reclamar, y peor aún, que haya oposición a esos reclamos? Eso no es realmente posible en pleno siglo XXI. Si queremos realmente tener una democracia, tenemos que tener reglas de juego claras, tenemos que tener apertura en las organizaciones políticas y tenemos que dar la posibilidad de mostrar algo diferente. Por eso, somos parte de esos partidos que hacemos esa lucha puntual, pero como partido tenemos nuestro propio criterio, nuestras propias propuestas y, como he mencionado, entendemos nuestras características diferenciadoras.
Luis Miguel de Camps, muchísimas gracias por tu estreno. Muchísimas gracias a ustedes. Como secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata, porque tú todavía estabas anteriormente en el programa. Así es. Y también te agradezco porque en una ocasión tú me invitaste a tu programa, porque también Luis Miguel tiene un programa muy bueno. Muchísimas muy bueno. gracias, don Ramón. Es comunicador Muchísimas también. gracias, Gracias. Gracias. Un placer. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de combustibles. Quédense con nosotros.